creo que hay que quitar ese mito de que no se puede viajar en un coche eléctrico. Todas las empresas que ponen cargadores lo ponen a pérdidas ahora mismo. Yo creo que ninguno gana dinero con los cargadores. Ellos invierten en un futuro. No hay que buscar la perfección. La perfección es lo que obstaculiza la mejora. Cuanto más al norte vas, más punteros son, ¿no? Aquí es así. Nos comen los chinos porque tienen la cosa clara y no andan con tonterías. Yo solamente digo que no entiendo el que lo compra un híbrido enchufable. Pues son ingenieros que saben muchísimo de coches, claro, pero quizás no saben tanto de interfaces de usuarios. Yo creo que tenemos que pensar en dejar un planeta mejor y para mí eso sigue siendo lo más importante y creo que no hay que olvidarlo. Dentro de 10 años nadie compra algo que no sea eléctrico. Wow. Así de fácil. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Ruta 220, este experimento que hemos hecho dentro de MyTech. Sí. Tenemos aquí a la anfitriona y bueno, qué mejor que empezar el primer episodio con lo que pensamos que es un referente dentro del mundo de la movilidad eléctrica, como es Lars, de Todos Eléctricos. Bienvenido, Lars. Bienvenido, Lars. Gracias por invitarme aquí a vuestro podcast. Bueno, él ha dicho a nuestro podcast, pero estamos en su estudio. En su estudio, eso es. Un crossover. Eso es. Así que agradecerte que nos hayas dejado tu espacio para emprender este proyecto. Para arrancar, porque sí que es verdad que toda ayuda al principio se agradece. Bueno, mi casa es vuestra casa, así que aquí a invitar a todos los que podáis para que vengan aquí a hablar con vosotros, ¿no? Sí, eso es la idea. Pues nada, chicos, vamos a arrancar y lo que sí os pedimos, como siempre, que os suscribáis al canal para apoyar sobre todo ahora que empezamos esta nueva aventura dentro del canal. Así que si os gusta, no nosotros, si nos gusta Lars, que seguramente os guste más Lars que nosotros de momento, suscribiros al canal y vamos a arrancar. Vale. Lars, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu inicio dentro de la movilidad eléctrica? El inicio hace ya 400 años, parece. Mi primer interés por el coche eléctrico fue en 2012, cuando vi un reportaje de Top Gear sobre el Tesla Roadster. Ajá. Y era lo que me abrió un poco los ojos a que los coches eléctricos no eran solamente carritos de golf aburridos. Eso. Y a pesar de que en el reportaje dejaron el coche fatal, pues se veía que Top Gear también es un programa de entretenimiento a veces y no solamente de información, ¿no? Entonces me despertó interés sobre la movilidad eléctrica y desde entonces solamente ha ido creciendo y al final pues aquí estamos sentados en un estudio dedicado a la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces en 2012 empecé con eso de que me interesaba y ya en 2017 mis hijos, que ya son teenagers y ya no es lo mismo, ya pasan de su padre. Yeah. Pero en aquel entonces eran chiquillos y querían ser youtubers. Ajá. Y hicimos el proyecto juntos, los tres, Alex y Sara y yo. Qué bonito. Y hacíamos las noticias de Tesla, porque en aquel entonces la movilidad eléctrica era Tesla, básicamente. Y en España había muy poca información en español. Todo era en inglés. Sí. Y la marca todavía no estaba aquí más allá de algunos... creo que no tenían ni siquiera... No estoy seguro si tenían concesionario o tiendas todavía, pero habían arrancado sin nada. Entonces estábamos básicamente traduciendo las noticias internacionales sobre Tesla cada semana y lo hablábamos los niños y yo. Y por eso se llamaba Tesla para todos, porque era para los niños, para los mayores, para los que no entendían inglés y intentábamos hacer una comunicación para todos. Ostras, qué bueno. Estáis abriendo el camino, ¿no? Porque gracias a vosotros tenemos esa información. Bueno, había algunos otros. Yo creo que el primero que en España empezó con eso era Saúl López, quien estaba en Noruega. Creo que desde 2014 él tenía canal de YouTube o por lo menos Tesla y hablaba de eso, ¿no? Sí. Entonces, él era básicamente el que empezó ese camino. Luego, había otros que hablaban un poco de movilidad eléctrica y
y empezaban algunas de las páginas web sobre eso, un poco más especializados. Así que tampoco fuimos pioneros en ese sentido, Bueno. pero yo creo que hemos sido resistentes y, Sí. y seguimos aquí, pues casi 10 años después, seguimos hablando de los coches a pila. Qué bueno. Y a mí se me ocurre, ¿no? Aunque a lo mejor la audiencia lo sabe, ¿no? Pero ¿cuál fue tu primer coche eléctrico? Nuestro primer coche eléctrico fue un BMW i3. Wow. Sí, en 2015. Era un coche que, bueno, nosotros vivimos en las afueras de Madrid, entonces nuestra familia siempre ha necesitado 2 coches para movernos, mi mujer y yo, para ir al trabajo, a Madrid. Entonces teníamos la necesidad de un coche y mi mujer tenía la opción de cogerlo en renting a través de su empresa y eso, empezamos con el i3. El i3 tenía muy poca autonomía, pero ¿Cuánto? muy poco. Mira, la batería creo que eran de 18,8 kilovatios hora. Ostras. Madre mía. Un tercio o un cuarto de lo que es un coche así normalito hoy en Sí. día, de 60 kilovatios hora, que es casi lo normal, ¿no? Y tenía en invierno, si le pisabas mucho, porque tampoco... A ver, es un coche muy, muy eficiente, según cómo lo conduces también. Vale. Y si tenías prisa, hacía frío, no tenía bomba de calor. En 80, Cosas del día a día. en 80 kilómetros lo podías vaciar en invierno. Ostras, 80 kilómetros. Madre. En verano, 150, casi 200, pero le afectaba Wow. mucho el frío. El frío, ¿no? Sí, sí. No Tenía estaban la preparados. autonomía de un híbrido enchufable de ahora. Sí, sí, vamos. sí. Sí, vamos, mi coche anterior, que era un i30, Ajá. tenía una batería de 18 voltios. Justo. Hay muchas. Bueno, hoy en día hay híbridos que tienen mucho más baterías que eso, incluso. Pero 18,8. Y luego lo cambiamos 3 años después, porque era un renting, por otro i3, porque nos gustó. Ah. Y a pesar de tener poca autonomía, Ujú. a veces compramos coches con poca autonomía porque no necesitamos más. Claro. Con 2 coches, uno teníamos para viajes o lo que Claro. sea, y el otro era para el día a día de ir al trabajo, de ir a las compras. Ujú. Y con la autonomía que tenía el i3 nos bastaba. Bueno. Entonces, cuando en 2018 caducaba el renting del i3, lo cambiábamos por otro i3, Por otro i3. Claro, eso es. que ya tenía un poco más de batería. De la siguiente versión tenía 28, 10 kilovatios Ajá. hora más, Vale. pero seguía siendo un coche sin posibilidad de viajar. No tenía carga rápida, no tenía CCS, Ajá. solamente carga lenta. ¿Y lo cargabais en casa? En casa como un móvil por la noche y ya está. Vale. De hecho, no teníamos ni siquiera cargador. Teníamos solamente enchufe. Ah, enchufe como el de claro. viaje, ¿no? Claro, Ajá. un enchufe normal y ya está. Y con eso vivíamos 3 años ahí, y sin problemas, ninguno. ¿Y teníais un coche de combustión además? Sí, yo tenía un diésel. ¡Wow! Lars, de todos eléctricos, tenía un diésel. ¿Eh? Pero eso es lo que pasa, que todos los que tenemos hoy en día coche eléctrico, antes teníamos coche de combustión. Claro, no, no claro. había. Eso es. Sí, sí. Lógico. Tenía un BMW Serie 3, un 330 diésel, que es un coche que me gustaba mucho y Claro. que un Sí. coche que compré con toda mi ilusión del mundo y que vendí en 2019 para ya cambiar a un eléctrico definitivamente. Ajá. Era un coche que usaba todos los días para viaje y creo que lo vendí con 250.000 kilómetros. ¡Wow! Wow. Estaba bien amortizado. Ya Sí, estaba, sí, sí, sí. Es Vale. como nosotros, nos gusta hacerle kilómetros a Claro. los coches que tenemos. Eso suele pasar también, que la gente cambia los coches eléctricos y hacen más kilómetros. Sí. Sí, veces. vamos, yo en nuestra experiencia pensaba que íbamos a reducir un poco los kilómetros, pero la realidad es que estoy haciendo bastante más. Ha sido lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque además contra más kilómetros, más rentable realmente es el coche eléctrico, ¿no? Entiendo. Y te das cuenta de que antes yo gastaba 300 euros al mes en diésel, fácilmente. Ya, sí. Porque ida y vuelta todos los días a Madrid, pues igual son 80, 100 kilómetros, más un viaje, más fines de semana, más eso. 300 euros todos los meses se nota mucho. Claro. Y ahora con el coche eléctrico es que ni pienso en el gasto. No sé cuánto gasto yo en café al mes. Ya. Pero será entre 10 y 15 euros. Sí. Quizás 20, si me tomo mucho. Claro. Y el coche ahora es igual. ¿Cuánto gasto en electricidad? Pues no lo sé. Pero es Ya. tan poco que ni es una línea en el presupuesto de casa. Claro, no lo sientes, no lo notas, claro. Claro, nada, nada. Sí. Y nos puedes contar un poco, ¿no? Esa autonomía o poca autonomía que tenías en los inicios comparado con tu coche de ahora. Sí. Porque, claro, al final todo freno, ¿no? De toda persona que se está pensando si cambiarse o no a eléctrico es precisamente el tema de la autonomía.
Yo creo que hay muchos hogares que... Mira, donde vivimos nosotros, en un pueblo aquí, todo el mundo tiene 2 coches. Todo el mundo tiene garaje. Por lo menos uno de esos 2 coches debería ser eléctrico. Vale. Yo animo a la gente que tiene 2 coches y un garaje a que uno sea eléctrico, ¿no? Si tienen miedo a viajar, pues quédate con tu coche de combustión o híbrido o lo que sea, pero cambia uno por un eléctrico y te darás cuenta de que el coche que tú pensabas que era el secundario se convierte rápidamente en el coche principal de la casa. Claro. Y así la gente da el cambio sin ningún tipo de presión. Pero si cambian uno, de repente dicen, pues ahora que llevo a los niños al fútbol, voy a las compras, voy al trabajo, pues llevo el eléctrico, porque es más barato, es más fácil, lo aparco en cualquier sitio, es más cómodo, es todas esas ventajas que todos conocemos. Sí. Y luego la gente se da cuenta de que, bueno, es lo de los viajes, ¿no? Es ahí donde la gente que no tiene experiencia tienen miedo. Y luego dicen, pero realmente, si voy de viaje 4 veces al año, incluso 10, Sí. y lo único que tengo que hacer es parar una vez cada 300 kilómetros, 10, 15, 20 minutos, Sí. dicen, ¿dónde está el problema? Ya. Ninguno. Yo no veo. Bueno, y que la realidad es que al final tampoco se viaja tanto, porque una cosa que sí que escuchamos mucho es, pues eso, el tema del viaje. O sea, parece que el viaje es el principal hándicap y claro que para viajar es más engorro. Y yo hasta cierto punto puedo llegar a entender que en ciertas zonas, porque por ejemplo a nosotros nos ha pasado en primera persona, de ir a un lugar donde a lo mejor estás un poco más retirado, hay menos ciudades grandes alrededor y demás, y es más complicado. O sea, hay puntos de recarga, pero hay muchos menos y tienes que estar tirando de cargar a baja velocidad, te tienes que organizar, te tienes que planificar, ¿no? Y entonces, claro, yo puedo comprender que a la hora de hacer muchos viajes tengas que tener en mente dónde vas, que haya buena infraestructura y demás, ¿no? Porque, por desgracia, no hay tanto como nos gustaría, ¿no? Para que realmente sea totalmente despreocupado el viajar. Pero la realidad es que la gente no viaja tanto. O sea, no sé por qué nos preocupa tanto el hecho del viaje cuando no viajamos tanto. Quizás, pero tampoco diría que es un hándicap viajar con el coche eléctrico. Nunca me he quedado tirado, ni con coche eléctrico ni con coche de combustión antes. Y planificar la ruta en sí no tengo problemas nunca. ¿Vale? Quizás, si como tú bien dices, voy a una casa rural en un pueblo al lado de Soria y dices, pues vale, no hay cargador ni nada y tienes que planificar un poquito. ¿Vale? Pero siempre se puede hacer. Realmente creo que hay una infraestructura ahora mismo que está en acuerdo con la cantidad de coches eléctricos que hay. Y incluso alguien que viaja mucho, yo viajo mucho y siempre lo hago en coche eléctrico, y sí, me requiere a veces pensar antes de sentarme en el coche, pero jamás es un impedimento. Ya. No. Entonces, creo que hay que quitar ese mito de que no se puede viajar en un coche eléctrico, porque realmente se puede. La limitación es si estás haciendo una carrera contra tu colega que tiene una gasolina, vas a perder por 10 minutos si haces Bilbao-Málaga. Claro. Y eso es, ¿no? Porque todos paramos cada 200, 300 o 400 kilómetros según la prisa que tenemos, según pues si tenemos niños, si tenemos que ir a comer o lo que sea. Y al final yo tardo lo mismo en viajes ahora que antes con el BMW diésel. Claro. Porque cuando iba a Valencia, paraba a mitad de camino a tomar un café, estirar las piernas, la espalda, no sé qué. Para mí viajar 600 o 800 kilómetros de tirón no es una ventaja, eso es un engorro, eso es un castigo. Sí, y que por ley debes descansar, ¿no? Por Se debe. seguridad. Sí, se debe, y se debe. se debe descansar, que si vas con viaje con niños, ¿no? O gente más mayor, pues requiere a lo mejor hacer más paradas. Claro. O sea, que no estás condicionado tanto, que sí, que quieres ser un superhéroe y hacerlo del tirón, pues bueno, cada uno... Yo, fíjate, creo recordar que esto te lo íbamos a preguntar un poco más adelante, pero ahora que hemos sacado el tema te lo pregunto, porque te íbamos a preguntar sobre si es necesario más autonomía en los coches actualmente o más infraestructura. Pero acabas de decir que realmente la infraestructura es suficiente. Entonces, ¿qué falta? ¿O no falta nada? A ver, a medida que crecen y tenemos más coches eléctricos, la infraestructura tiene que crecer en acuerdo con eso. Claro, cualquier infraestructura siempre es poco, ¿no? Siempre podemos pedir más. Ahora mismo,
si miramos un poco la industria como tal, el problema no es que no haya infraestructura, el problema es que no hay coches. Porque con menos coches las infraestructuras no son rentables, entonces ponen menos cargadores. Entonces yo creo que ahora mismo, pues, si tenemos que tener más autonomía o más infraestructura, siempre podemos pedir más de todo. De todo, ya. ¿no? Claro. Sí. Yo creo que deberíamos tener coches más eficientes, con más batería y un cargador cada 50 kilómetros. ¿Vale? ¿No? Algo así. Sería lo ideal. Y llegará poco a poco, pero no significa que hoy en día es un problema para viajar, ¿no? Sí, aparte que como están subiendo las ventas en coches eléctricos, eso hace que la infraestructura pues mejore. Claro. Todas las empresas que ponen cargadores lo ponen a pérdidas ahora mismo. Yo creo que ninguno gana dinero con los cargadores, por mucho que se dice que son precios abusivos, que viven de subsidios y lo que sea. No. Ellos invierten en un futuro. Invierten en que dentro de 5 o 10 años tenemos una flota de vehículos de eléctricos y entonces es cuando pueden ganar dinero con su infraestructura. Nadie está ahora forrándose poniendo cargadores. Ya. Lo que yo he notado, ¿vale? Es, por ejemplo, sí que estoy viendo que gasolineras que no estaban al lado de la carretera, que estaban un poco más alejadas, están recuperando a conductores, porque con este sistema tú vas a ir a ese cargador y están haciendo un reinvento en lo que es la experiencia en el restaurante, que hace poco estuvimos en Benavente, y en Benavente pues la experiencia del restaurante cambia porque al final está atrayendo un tipo de público que no se esperaba y como tienes que parar, y yo entiendo que la infraestructura lo que está haciendo en función de esa autonomía, poner de forma estratégica en España esos surtidores para que la gente vaya. Al final, yo creo que ellos también están, aunque estén en pérdidas inicialmente, pero están rescatando a conductores que antes no iban por ahí porque lo que querían era parar en la carretera y bueno. A ver, es una oportunidad, pero hay que pensar a largo plazo, ¿no? Para las empresas, pues te pones un cargador y sabes que la persona que va ahí va a estar mínimo 10 minutos, ¿no? 10, 20 minutos. En ese tiempo le puedes vender servicios, tomará algo, ¿no? Entonces es una oportunidad para aprovechar el negocio en ese sentido. Si no, no es como una gasolinera en la ciudad que está el surtidor y nada más. Claro. ¿No? Porque la gente va ahí, echan su gasolina y se van. Pero con un coche eléctrico, por muy rápido que sea, 10 minutos no te quita nadie. Ya. Y son 10 minutos desatendidos. Porque igual tardas 10 minutos en repostar, porque estás 5 minutos echando gasolina y luego estás en la tienda, compras una cosa y pagas. Y son 10 minutos también. Tardas lo mismo, pero con el coche enchufas y ya estás libre para hacer tus cosas. Y ese tiempo las empresas deberían pensar, ¿cómo podemos aprovechar eso? Tenemos un cliente que está por aquí, vamos a venderle más cintas de cassette como se hacía antes, o ¿qué le vamos a vender? Claro. ¿No? Sí. Tienes un cliente ahí atrapado 10 minutos y libre para gastar. Claro. En cambio, el de gasolina está ahí sujetando la manguera y luego pagando y Ya. tarda lo mismo, pero no está para gastar. Claro. Y a nivel infraestructura, ahora que estamos hablando de esto, hablamos de España, al final lo que vivimos, pero ¿tienes experiencia fuera de España en otros países que estén haciendo cosas diferentes o cosas mejores? O sea, ¿tenemos algún país de referencia que digamos hay que ir hacia allá? ¿O todos más o menos están igual? Alguien más puntero en movilidad eléctrica. Como más al norte vas, más punteros son, ¿no? Aquí es así. Aquí en el sur de Europa vamos un poco más lento en todo eso y hay razones económicos, hay razones de sociedad o lo que sea, pero como más al norte vas, más infraestructura ves. Yo creo que un país referente que se habla poco es Holanda, ¿Vale? donde hay una infraestructura no solamente de carga rápida, pero donde divides la cantidad de gente que hay en el país por la cantidad de cargadores que hay, están en la cima. Porque no solamente importa los cargadores rápidos de viaje, aquí vivimos muchos en pisos y aparcamos en la calle. Claro. ¿Cómo cargan esos coches? Ahí en Holanda tienen un montón de cargadores a pie de calle. Yo creo que eso es un poco la referencia que deberíamos mirar aquí en España, en vez de mirar a, yo qué sé, Noruega con sus millones de coches eléctricos y eso. Tampoco hay que compararse así. Hay que comparar con qué es lo que necesitamos aquí. Claro. ¿No? Pero también hay países que van peor. Te vas a Italia y hay pocos cargadores y son súper caros.
España tenemos la gran ventaja de que hemos invertido mucho en renovables y el precio de kilovatio hora es relativamente bajo comparado con otros países y la carga es más económica aquí en muchos sitios. Luego hay algunos operadores más caros, más baratos y todo eso, pero si miramos así un poco a vista general, creo que en España no está mal el precio. Para viajar es más o menos igual que un diésel muy eficiente, pero para cargar en cargadores lentos o en casa, pues es muchísimo más económico el eléctrico que cualquier combustión. ¿Y qué solución, hablando de Holanda, qué hacen ellos diferente? O sea, ¿cuál es su propuesta que tienen encima de la mesa que podríamos aprovechar aquí? Primero, son mucho más eficientes en lo administrativo. Te permiten a los ciudadanos solicitar un punto de recarga en tu casa, delante de tu casa. ¿Ah, sí? Y la administración te lo pone. Ostras, qué bueno. No gratis, tú tienes que pagar la energía y todo eso, pero lo sacan a licitación para las empresas. Otra cosa que hacen muy bien es que no sé si es en Alemania o en Holanda, tienen un contrato estándar para los ayuntamientos, para que los ayuntamientos pequeños pues no tienen que inventarse cada vez de nuevo. ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver, ¿cuánta potencia? A ver, lo sacamos a licitación. ¿Cuáles son los criterios? Y todo. Bueno, pues un contrato estándar que lo único que tienes que hacer es cambiar la cantidad de cargadores que quieres y ya lo puedes sacar a licitación para todos los proveedores. Y eso facilita muchísimo el trabajo porque el proveedor le llega al contrato estándar y dice, eso ya lo conozco, me pongo 17 cargadores a 11 kilovatios, ¡hala! Aquí está mi propuesta. Listo. Está más estandarizado, ¿no? Mucho más estandarizado. Claro. Y el hecho de que la gente puede solicitar que ponme un poste de carga delante de mi casa o un enchufe en una farola o lo que sea. Eso es lo que hace falta aquí. ¿Y piensas que España está, cómo decir, ayudando o está haciendo que la movilidad eléctrica poco a poco vaya llegando a todo el mundo? O sea, está dando esas facilidades porque, claro, hablamos del plan MOVES y que ahora se ha vuelto a reactivar, pero esas ayudas aparentemente llegan, pero hay gente que todavía no está ahí esperando, ¿no? Entonces todo tiene como sus pros y sus contras. Nosotros tardamos 3 años, literalmente, desde la compra del coche hasta que el dinero... 3 años. Literalmente, de abril 2021 a abril 2024. O sea que la pregunta está respondida, ¿no? No, creo que en mi Twitter o X o como se quiere llamar, tengo un post anclado donde digo que no estoy para nada de acuerdo con la forma en que se dan las ayudas. Me parece muy bien que se ayuda a la compra del coche eléctrico, me parece súper bien que se apoya a que la gente pueda comprar un coche en condiciones favorables económicamente, pero si tienes que esperar más de un mes, básicamente, tienes que financiar el coche, el precio completo del coche. Entonces la persona que tiene el dinero dice, vale, pues yo lo pago y dentro de 1, 2, 3 años pues me lo devolváis y no pasa nada, ¿no? El que tiene el dinero. El que no, dice, pues no puedo. O tengo que hacer una financiación de la cantidad completa o no lo compro porque no me puedo arriesgar a que me rechacen la solicitud por lo que sea. Claro. Hay que hacer el trámite mucho más fácil. Y si realmente quieren apoyar al coche eléctrico, tienen que dar las ayudas en el momento de la compra. Eso es la clave. Hacen eso y mañana 1 de cada 4 coches nuevos en España serán eléctricos, seguro. Sí, ¿tú lo crees? Sí. O sea, es una medida tan directa. Sí. Es directo. Ahora mismo estamos sin ayudas, en 7 o 8%. ¿Vale? Con ayudas llegaremos a 10, 12, 15. Si las ayudas fuesen directos, duplicaría eso. Claro. Porque vas al concesionario y dices, pues me puedo comprar el coche de combustión por 20.000 o el coche eléctrico por 18. Y realmente con las ayudas ya son más económicos en los segmentos más baratos. Y eso es la clave para la gente que no puede comprarse un coche de 50.000 o lo que sea. Que al final los que tenemos coches eléctricos de 30.000 para arriba somos unos privilegiados que podemos pagarlo, ¿no? Pero para que llegue a todos necesitamos coches económicos, polivalentes y competitivos. Yo estoy seguro de que el día que pongan que el plan MOVES se le paga al concesionario en un plazo de menos de un mes
y tiene que estar reflejado directamente en la factura el descuento de 4.500 y tal. Los coches se venderían como churros. Nadie compraría un coche de combustión si tienen un punto de recarga cerca. Wow. ¿Así? Se me ha ocurrido una especie de juego, ¿vale? Vale. Venga. Vamos a poner a prueba, Lars. Esto es totalmente improvisado, ¿eh? Lo mismo es un churro. Si son muy difíciles las preguntas, igual... No, es muy fácil, pero ya que te tenemos delante, vamos a Dale. aprovechar. Vamos a imaginarnos, vamos a poner varios rangos de precio, ¿vale? Y una persona que tiene ese presupuesto para comprarse ahora un coche. Entonces, de cada presupuesto, dinos, no sé si 3 coches de cada presupuesto será mucho, pero tu recomendación. Buah, ¿vale? difícil, ¿eh? Es complicado. Venga, ya estáis la cabeza pensándome todos los coches que hay ahora Vale. mismo. Venga. Buah, mucho. Entonces, los rangos, ¿no? claro, vamos por los rangos. Vale. ¿Por 20.000 euros hay algo? Sí. Por 20.000 euros o por debajo de 20.000 euros hay, bueno, seguramente hay más. Hay 2 que me vienen a la cabeza. El Vale. Dacia Spring y el Leapmotor T03. ¿no? Vale. Los dos valen 18, 19, 20.000 euros. El número exacto no estoy seguro, Vale. pero por debajo de 20.000 los dos. Con ayudas te puedes descontar 10.000 euros literalmente, ¿no? 4.500 del plan Moves, 2.500 si puedes achatarar y 3.000 euros en el IRP. Bueno, no son 3.000 porque es el 15% del precio de venta, no exactamente 10.000, Vale. pero bueno, Sí. mínimo 4.500 y hasta bastante más. Vale. Luego la gente me va a echar la bronca porque no digo que eso cotiza y hay muchos... Bueno. Pero bueno, Bueno. por favor, Sí, pero incluso sin descuentos. sé bueno conmigo. Pero Vale. El los precio coches inicial. esos están por debajo de 15.000 euros cuando descuentas las ayudas. Y Para mí, el sí. coche a recomendar en ese segmento es el Leapmotor T03. Vale. Me parece un coche que da mucho más de lo que cuesta. ¿Y qué situación tienes que tener para que sea una buena recomendación para ti? O sea, ¿qué perfil Sí. de persona? ¿Cómo Segundo sería? coche de casa, por ejemplo. Vale. Todos los que hacen menos de 200 kilómetros al día y tienen 2 coches, podrían tener un coche así. Que eso yo creo que es el 90% de, Claro, de las personas abarca en mucha España, parte de ¿no? la Claro. O población. cualquier persona que vive en la ciudad y usa el coche principalmente para ciudad. Es un coche que no está para viajar, Vale. ¿no? O sea que como segundo coche... Como un vamos. segundo coche, no entiendo por qué la gente con garaje no tiene un coche así. Ujú. ¿Vale? Eso, por Ok. ejemplo. No te puedo decir mucho. El Spring, Vale. vale, también se puede comprar un coche, en mi opinión, demasiado básico para lo que ofrece comparado con el otro. Vale. ¿Vale? Pero hay gente que le gusta más ese, es un poco más vivo, un poco más alto quizás, pero bueno. Siguiente rango. Eso 30.000, es. ¿no? Podemos poner Sí, más o de menos? 20 a 30. Ahí hay muchos ya, ¿no? Muchos. Porque Top 3. Sí, si empezamos a mirar lo del Moves, porque es importante. Mira, por ejemplo, el Renault, el R5, 32.000 euros. Está por encima del precio que me dices. Sí. Pero descontamos el Moves y ya está dentro de ese rango, Vale. ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy ahora probando un MG4 y es un coche básico. Tengo la versión básica, sin ningún extra, ni siquiera la pintura es extra. El más pelado. El más pelado, Sí, el, sí. el teste. ¿No? Y creo que son 26.000 euros antes de ayudas. Ajá. Muy bien. Y el coche es básico, pero sabes que es súper práctico. Es chiquitito, se conduce fácil, lo uso muchísimo para ir aquí a la Claro. ciudad o lo que sea, pues se aparca más fácil que el Tesla, que son Es muy 4 grande. metros 70 y el giro de ese coche es como un barco y, ¿no? Sí, sí. Pues eso es un coche que me gusta en eso, pero honestamente hay muchísimos coches ahí. Opel Corsa, Peugeot 208, todos esos del grupo Stellantis con la motorización ahí han pegado un bajón de precio ahí. Si ya hablamos con el Moves, pues ahora, por ejemplo, incluso el Toyota BZ4X tiene unos descuentos importantes ahí. Yo creo que la gente no está dándose cuenta de la cantidad de coches que hay debajo de 30.000 euros. Ya. Si ya empiezan a mirar los precios ahí. Vamos, muchísimos que se pueden recomendar ahí. Y sí, me cuesta recomendar Ya. uno, porque, Ya. ¿sabes? Pero Sí, porque al final es una decisión muy personal, sí, ¿no? sí. Además, mis gustos y necesidades son diferentes Claro. a los vuestros y a los que nos están escuchando. Pero a ver los hilos, vamos. A ver O sea los que años. Vale. hay opciones, hay bastantes opciones, ¿no? Mucho. Y no te fíes solamente de los precios que anuncian. Vete al concesionario a mirar. Sí, porque todavía hay muchas marcas que no tienen la misma transparencia y donde el precio anunciado, pues te vas al concesionario, es otro, ¿no? El BYD Dolphin, por ejemplo, también está por debajo de 30.000.
A mí me parece un buen coche. 60 kilovatios hora de batería. Un montón para un coche chiquitito así. Si lo tienes en la ciudad para usarlo en la ciudad, lo cargas una vez a la semana. ¿Y se podría, con estos de por debajo de 30.000 euros, se podría utilizar alguno como único coche? Sí, perfectamente. Quizás tienes que pararte 30 minutos en vez de 15, Vale. cuando de vez en cuando haces un viaje, Sí. pero si no estás haciendo los 24 horas de Le Mans, creo que no es lo más importante del mundo, ¿no? No, claro. Y perfectamente Sí. se puede, ¿no? No hay ningún problema. Hay muchos de esos que hacen 300 y pico kilómetros sin despeinarse a velocidad de autopista. Entonces, si se puede hacer eso, se puede usar como coche único perfectamente. ¿Vale? Si tú tuvieras que... Porque al final yo creo que el precio de 30.000 euros es un precio bastante estándar de que cualquier persona que va a comprarse un coche ahora, Sí. como único coche, al final tienes que tener mínimo ese presupuesto porque ni diésel ni Combustión. gasolina hay más barato y de una calidad similar, ¿no? Entonces, una recomendación general para todo, un coche que digas tú, menos de 30.000 euros, bueno, bonito, barato y que valga para viajar, ¿te podrías mojar? No quiero recomendar uno porque primero Vale. hay muchos, ¿no? Vale. Yo, en vez de recomendar uno, diría, Sí. mira que sea eficiente, ¿Vale? mira los kilovatios hora que gasta cada 100 kilómetros, Vale. aunque lo que diga el WLTP no es lo que vas a conseguir, Ya, pero ya, te ya. da una idea. ¿Vale? Mira que tenga más de 50 kilovatios hora de batería. Y ya a partir de ahí, pues algunas quieren un sub, algunas Ya, quieren una claro. berlina, algunas quieren un compacto y todo. Pero esas dos cosas que... Eficiente, tamaño de batería y la velocidad de carga si lo vas a usar para viajar. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Para viajar, para mí, fundamental que tenga más de 100 kilovatios de velocidad de, carga. velocidad de Así carga. vas bien. El BYD Atto 3, creo que con el Moves también está ahora por debajo o por lo menos muy cerca de los 30.000. Me parece un coche súper polivalente para esas cosas también. Vale. Siguiente Apunta, rama. apunta, Apunta. apunta. A ver. En 40.000 euros. Ahí hay uno que destaca por encima de todos los demás y es el Tesla Model 3 de autonomía estándar. Yo creo que todavía sigue siendo un referente. Es súper eficiente, fácil de utilizar. Por algo, el Tesla Model 3 es el coche más vendido en Más España vendido. de todos los eléctricos desde hace, mes a mes, desde hace años. Ahí no tengo ningún problema en recomendar un coche especial de entre 30 y 40. Vete a buscar un Tesla Model 3, autonomía estándar. Me parece un coche... Tiene muchas sí, cosas muy- buenas. Claro. Vale. Quizás alguien busca un sub o algo así, pues tienen que mirar otras cosas. Y bueno, el Atto 3, Buah, hay muchísimos y no se me vienen a la cabeza ahora, pero hay del grupo de Volkswagen el nuevo Skoda Elroq. Me parece un coche muy, muy bien equipado y muy, muy chulo y muy espacioso. Y seguramente hay muchos más Vale. de otro tamaño. ¿Por encima de 50.000 euros? El que más te guste, ¿no? Porque por encima quiera, de, ¿no? El que quiera, ¿no? Porque por encima de 50.000 te vas a comprar un buen coche, Claro. Vale. en general, ¿no? Entonces va mucho por gusto personal. Mira qué uso le vas a dar. Vas a viajar, Sí. cómprate uno con 80 o más kilovatios hora de batería que carga a 150 o más y que tenga un perfil aerodinámico bueno y puedes hacer kilómetros y viajar o ser, yo qué sé, vendedor ambulante por toda la península y no Sí. vas a tener ningún problema. ¿Quieres un coche para la familia? Pues búscate un sub grande también con buena batería. Mira, me gustan mucho los Xpeng últimamente. El Xpeng G6, el G9, que ya estamos hablando de coches de mucho más valor, Sí. que me parecen que son coches tecnológicamente avanzados, que conducen bien, que cargan súper rápido, con baterías de 800 voltios. Y también recomendaría a la gente que mire bien el software del coche. Es una cosa que quizás no se da la importancia que tiene. Los periodistas tienden a hablar de qué tal conduce el coche, qué Sí. tal frena, qué tal pasa por curva, la suspensión. Al final del día, la mayoría de los que usamos el coche no tenemos ni idea de suspensiones, de paso por curva, mientras está más o menos seguro y nos complace la forma en que conduce, pues ya está. Pero lo que interactuamos siempre es con el software, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona el software? Sí. ¿Cómo funciona la conectividad? Puedo fácilmente planificar una ruta. Puede hacer cosas como poner mi música y mis noticias, se adapta a mí. Eso para mí me añade bueno. muchísimo más valor que lo que es la típica de ¿qué tal conduce? Ya.
Y las actualizaciones, ¿no? La frecuencia de esas actualizaciones, si hay algún reporte, yo qué sé, que a lo mejor fallos de fábrica, es mucho más fácil, ¿no? Actualizar esos modelos que han tenido esos fallos con una actualización y creo que es mucho más ágil, ¿no? Hoy en día nadie compra un móvil que no se actualiza. Claro. Y nadie debería comprar un coche que no se actualiza tampoco, ¿no? Claro. Quien compra una cosa que dentro de 5 años... Imagínate tener ahora un móvil con el software de hace 5 años. Sí. Vaya ladrillo, claro. ¿no? Que no sirve para absolutamente nada. Y lento. Y lento. Es que es al final es un cambio también de paradigma, porque es curioso lo que acabas de decir, es súper bueno eso, porque al final tú cuando ves pruebas de coche, en general, al final es lo que tú dices, te fijas mucho en la dinámica, en la técnica del coche, pero al final estamos cambiando, estamos pivotando hacia que es más importante el software que el hardware, en este caso. Y claro, y es algo que a lo mejor la gente todavía no tiene el chip de ir a ver un coche a un concesionario y ve la potencia, la autonomía y tal, y a lo mejor ahora hay que ir buscando otras cosas, ¿no? O sea, como una recomendación a las personas que se vayan a comprar un coche de decir, oye, no todo es las calidades, la suspensión, la autonomía, sino que quizás también tienes que mirar el software. O sea, que ahora entra en juego una parte importante que antes la gente no tenía en cuenta. Yo creo que muchas personas no tienen en cuenta esto que acabas de decir de, oye, hay que mirar el software. Claro, pero si tú entras en un coche eléctrico y dices, lo quiero probar, y te dan una vuelta de media horita y dices, pues bien, no suena, y claro, un coche nuevo, moderno, claro. Lo comparas con el coche que tú tenías, que igual tiene 12 años y es un trocomóvil, ¿no? Y claro, cualquier coche moderno, por muy malo que sea, es una maravilla en comparación. Pero siéntate dentro y busca un cargador. Planifica una ruta. Ajá. A ver qué tal lo hace. ¿Puedo poner mi música? ¿Puedo estar a gusto? ¿O tengo que estar ahí toqueteando 1000 cosas, conectando, pagando cosas extras y no sé qué, no sé cuánto? Eso te va a afectar mucho más en la vida diaria. Y sobre todo la facilidad de uso, ¿no? Cuanto más fácil sea ese uso, ¿no? Más pues, el alcance al público, a los futuros compradores, será más fácil. Porque si aumentamos la complejidad en el software... ¿Tú crees que está todo el mundo preparado? ¿O depende de las marcas? ¿Hay marcas que hacen esa experiencia de usuario más fácil que otras? Hay marcas que se complican de una forma que a mí en una semana soy incapaz de aprender todo lo que hace el coche, porque los sistemas y menús y submenús y no sé qué, y los iconos y cambios de nombre y traducciones mal hechos, y me hago un lío. Y si no puedo aprender cómo funciona... Alguien como yo que prueba muchísimos coches y si yo en una semana no soy capaz de aprender un coche y con todos sus sistemas, quizás se han complicado de más, ¿no? Y sí, algunos de los que diseñan coches pues son ingenieros que saben muchísimo de coches, pero quizás no saben tanto de interfaces de usuarios, ¿no? Por ejemplo, mira, Mercedes, que hacen coches eléctricos muy buenos, pero sus sistemas informáticos son complejísimos. Y cuando los tienes, después de 3 semanas todavía encuentras botones nuevos y funcionalidades y cosas que puedes arrastrar y cosas que no sabías ni que hacía el coche. Claro, hay un reto. Mira, si miramos el iPhone o un Android moderno, hoy en día es el aparato más simple que hay. Su uso es simple. Sin embargo, es 1000 veces más avanzado de un móvil hace 10 años. Hace 1000 cosas más. Nos sustituye a... Pues, ¿habéis visto alguna vez esa típica foto de que antes teníamos, yo qué sé, la linterna, la cámara, la impresora, la calculadora y tienes una mesa llena de cosas y ahora tienes una pantalla. Famoso anuncio de Apple. Claro, una pantalla. Y hace todo. Y cada vez, pues esa foto abarca más cosas. Pero el móvil no es más complejo de utilizar. No. Cada vez es más fácil. Cada vez tiene los menús más simplificados, los iconos y eso. Y los coches deberían ser igual. Vale. Los coches deberían también incorporar más cosas, tener más funcionalidades, ser más complejos, pero la comunicación con la persona que está al volante o el usuario debería ser más fácil, más intuitivo. Claro. Y ahí deberían trabajar muchísimo más. Algunos lo hacen bien, algunos menos. Y si, imagínate, porque claro, yo me estoy imaginando a típica persona con 55, 60 años incluso, que quiere comprarse un coche eléctrico porque le gusta la tecnología o su hijo le ha dicho que se compre un coche eléctrico. ¿Qué marca o qué marcas los están haciendo más fácil a nivel de software? Que diga, oye, no tienes que entender mucho, estar muy puesto a nivel tecnológico para que te sea sencillo esa transición a lo mejor de un vehículo más tradicional a un vehículo eléctrico.
La experiencia que tengo yo es que la gente mayor tiene más paciencia para aprender cosas nuevas, entonces no son personas antitecnológicos. ¿Vale? Muchas veces una persona mayor, 60, 70, lo que sea, lo que cada una llame mayor, Sí. Sí. tienen más capacidad para aprender cosas porque se sientan y hasta que no lo encuentran, no lo sueltan. Vale. Yo conozco muchísima gente con coche eléctrico jubilados, están encantados y no tienen absolutamente ningún problema en manejar sistemas que pueden ser complejos o lo que sea. Vale. Sistemas que me gustan mucho a mí Sí. son los que usan el Google, ¿cómo se llama? Android Automotive. Android. No la comunicación del móvil, Sí. sino los que directamente en la pantalla utiliza esos sistemas. Porque creo que Google lleva 20 años haciendo interfaces para usuarios y al trasladar eso a un coche, pues es fácil de utilizar, es intuitivo. Vale. Por ejemplo, una marca que para mí tiene los sistemas más fáciles de utilizar con mejores diseños es Polestar. Ajá. Sus diseños son limpios. Usan 3 colores, naranja, blanco y negro. Y ya está. Y con eso te comunican absolutamente todo. Los botones son fáciles de ver. Entro en eso y digo, "Buah, este coche hace 1000 cosas, pero parece que solo hay 3 botones. Ya. Y es fácil de utilizar y es intuitivo. Eso, y utilizan como sistema el Android Automotive. Automotive. Y me parece de lo mejorcito que hay en ese sentido. Que luego que sí, que algunas cosas fallan y tienen Sí. que actualizarse y todo eso, vale. Pero como sistema en sí, me parece de lo mejorcito que hay. Genial. Pues nada, recomendación. La recomendación ahí. Apuntada. Sí, Ahí, sí, no, si vas a recomendaciones gastar- estamos sacando, ¿eh? De hecho, antes cuando me preguntabas, ¿qué coche por más de 50.000? A mí me viene la gente y dice, ¿qué compro? ¿El Tesla Model Y, el Xpeng G6 ¿Sí? o el BYD Sea Lion 7? Digo, cómprate el Polestar 4. Ostras, vale. Y- Ese es el que no tiene la luneta trasera, ¿no? Justo, que tiene una cámara ahí, me parece... Qué bueno. Espectacular, ¿no? Si mañana tuviera yo que cambiar mi coche y tuviera el dinero para Pero tiene que comprarlo, ser modelo. lo tendría ahí en el garaje. El Polestar 4. Me encanta, me parece un coche Ya, pues, precioso. aquí y- tenemos clip para sacar. Y llegados a este momento, ¿no? Y en el momento que nos toca vivir ahora, haciendo un poquito de reflexión de todo esto lo que hemos hablado, Sí. dinos 3 cosas buenas, ¿no? De coches eléctricos y 3 cosas malas, porque 3 cosas malas. Siempre habrá ahí... Algo tiene que velar. Sí, no, sí, claro que sí. 3 cosas buenas. Sí. Primero, Venga. Sí. son más fáciles de conducir. Para Sí. el que necesita algo para transportarse, es mucho más fácil. Y al final del día, eso es muchísima gente que necesita un transporte. No necesitan un coche que llevan a la pista, no necesitan todo. Necesitan un transporte. Son más fáciles. Son económicos en el uso a largo plazo. Y finalmente, a ver, son buenos para todos. Yo compro un coche eléctrico, tú respiras aire más limpio. Tenemos que pensar un poco más allá de que solamente lo que compro yo y no sé qué. Yo creo que está claro que para mí el tema medioambiental es el fundamento de esto. Vale. Y no se puede negar, se puede discutir y todo eso, pero el coche eléctrico no tiene emisiones por donde se mueve, no tiene emisiones de la energía que se le mete, porque la energía cada vez es más limpia. Ahora en España, más del 50% de la energía que generamos es sostenible y no tiene emisiones. Y eso solamente va a ir a más. Si tú compras un coche eléctrico hoy, dentro de 10 años, ese coche es más limpio todavía, porque la energía que le vamos a meter es cada vez más limpia. Y está muy bien que hablemos de los coches y cómo son, pero al final del día yo creo que tenemos que pensar en dejar un planeta mejor del planeta cuando entramos aquí. Y para mí eso sigue siendo lo más importante y creo que no hay que olvidarlo, ¿no? Eso son, bueno, se puede puntualizar muchísimo más Sí, cosas, claro, pero claro, bueno, vale. Sí, pero pero quiero más. dejar claro que para mí eso es lo fundamental. Vale. Y dentro de eso, pues por supuesto, hay que tener un coche que está de acuerdo con tu uso y todo eso, pero al final del día, ¿por qué hacemos todo esto? Porque es mejor para todos, Ya. es más limpio, menos ruido, menos emisiones, menos extracción de crudo, menos todo, ¿no? Al final podemos hacer un ecosistema totalmente sostenible con la movilidad eléctrica. Imposible si seguimos quemando cosas. Claro. Sí, el problema es que al final
o sea, como todo se politiza, se polariza además, y ya no es... Creo que eso que acabas de decir no es una cosa que esté muy presente a la hora de poner encima de la mesa el debate del coche eléctrico, porque es más como o el coche eléctrico o el de combustión, pero por motivos que yo creo que ninguno, o al menos no el primero que se te viene a la mente, es el que tú has dicho. O sea, yo creo que el tema medioambiental ha llegado al punto de que quizás no está incluso tan presente, porque estamos pensando en autonomía, en viajes, en las sensaciones de conducción, en el ruido, en el sonido, tal. Pero claro, lo que hay detrás realmente es el futuro del planeta, podríamos decirlo así, ¿no? Esa parte más medioambiental. Así de claro. Bueno, el planeta estará aquí, pero nosotros no sé. Ya. Bueno, nosotros seguramente no. Seguramente. El problema es el futuro nuestro, ¿eh? Claro, El planeta seguirá girando y dando vueltas por el sistema solar, Claro. ¿no? Claro. Pero creo que es importante Ya. y creo que no hay que olvidarlo. Y pues ya la gente dice, pues el coche eléctrico también contamina. Sí, por supuesto. Claro, es que por supuesto. No hay que buscar la perfección. La perfección es lo que obstaculiza la mejora. Ya. Hay que mejorar y no, pues, vale, hay que extraer el litio. Claro que sí, pero al final el litio queda ahí, se puede reciclar, se puede usar. Cuando tú extraes crudo y lo conviertes en petróleo y lo conviertes en gasolina, lo metes en tu coche y lo quemas, pues ya no puedes hacer nada, ya está ahí y ya lo respiramos. Claro. ¿No? Hay que hacer procesos de reciclaje, pero al final del día, dentro de 10, 20, 50 años, podemos tener un ecosistema totalmente reciclable y sostenible y con mucho menos extracción y mucho menos impacto, no solamente del aire, también de las extracciones, donde se hace la minería. Y la reutilización, ¿no? Porque es que o sea, estoy escuchando aquí a la gente, sobre todo con el ya tema... ves los comentarios, ¿no? Sobre todo con el tema de Me huelen también. Sobre todo con el tema de las baterías, ¿no? Porque es que como pues al final la gente no es consciente de, pues eso, de que queremos un futuro mejor. Ellos piensan que a lo mejor esas baterías contaminan más, pero yo creo que empieza un camino de avance, de reutilización. No sé, a lo mejor esa batería se puede aumentar como toda batería, su periodo de validez, ¿no? Entonces, bueno, de aquí a futuro, ¿no? Si estamos aportando y estamos impulsando un cambio, ¿no? Y se van haciendo más investigaciones, todo será más... o sea, un futuro más circular, ¿no? Sí. Sí, y que, bueno, que habrá más avances enfocados a esa tecnología. En un futuro sí, pero no hace falta mirar mucho al futuro. Hoy en día el coche eléctrico es aproximadamente 3 veces más limpio que el coche equivalente de combustión en España. Y eso sí mides el ciclo de vida completo, desde que se construye las baterías y se pone y se usa y se descarta o se recicla. Claro. Hay estudios, hay una página web se llama, igual que el Euro NCAP, no, se llama Green NCAP o Green Cap, no me acuerdo exactamente, pero algo así, búscalo. Y hay lo que llaman LCA, Life Cycle Analysis, donde se ve todo y donde puedes comparar de pe a pa 2 coches, los que tú quieras, ¿no? Este de gasolina con este de batería, este de batería con este híbrido, lo que tú quieras. Y queda claro que si miras la vida completa, no solamente pues, la extracción o lo que sea, que el coche eléctrico es sumamente más limpio. Y creo que es un mensaje que es indebatible, pero se debate mucho. Sí. Y las 3. Y las 3. Sí, porque son las más esperadas. Tenemos que haber empezado por lo malo y luego acabar con lo bueno. Lo malo es que no hay posibilidad para que todo el mundo lo pueda tener. Si tú no tienes un sitio donde enchufarlo, pues claro que no es para ti. La gente me viene y dice, ¿qué coche compro? Un coche eléctrico. Digo, ¿dónde vas a cargar? Dice, bueno, no sé. Digo, entonces quizás no es para ti ahora. Que el coche eléctrico no es para todos. Ahora es para quien tenga un sitio donde cargar, o en el trabajo, o en casa, o en la calle, o lo que sea. Pero el que no tenga una estrategia de carga, pues yo le recomiendo comprar un coche de combustión, que tampoco hay que decir que por comprarte un coche de combustión eres el diablo. No, para nada. Tú tienes una necesidad de moverte y tienes el derecho de tener el coche que si legalmente lo puedes comprar, pues cómpratelo.
Vale. perfectamente. Bueno, voy a dejar esta pregunta que te iba a hacer para el final, ahora cuando acaben los 3 puntos, porque me ha venido como al pelo lo que acabas de decir. Si no, que se compre uno de combustión. Claro. Vale. Eso, siguiente. que no se adapta a todos los usos. Vale. Ahora con las ayudas y eso quizás no tanto, pero el coste de adquisición todavía sigue siendo alto. Porque tú puedes ahora comprar un coche de combustión económico por 20.000 o menos y que sea polivalente. Pero el que necesita un coche eléctrico que dice, pues es que yo vivo en Madrid, pero mi familia es de Bilbao y yo voy todos los fines de semana a visitar a mi abuela ahí, lo que sea, pues quizás no hay una alternativa económicamente polivalente. Vale. Entonces, para mí el problema es que el coche eléctrico en los segmentos más bajos es más limitado, claramente. Se limitan a coches de ciudad o coches de segundo uso y eso todavía es un reto. Todavía vamos a tener que pasar. Se habla de cuando cuestan lo mismo, ¿no? Sí. Y en los segmentos altos, pues los precios se han equiparado hace ya años. ¿No? Hace años que te compras un coche de 80.000 eléctrico y es equivalente a un coche de 80.000 de gasolina. Y poco a poco vamos moviendo el umbral para abajo y ahí el Tesla Model 3 fue pues, lo que marcó una diferencia porque con pues 40.000 o 35, 40 o lo que sea que vale la versión de entrada, pues ya es equiparable en precio de compra con cualquier coche de su segmento. Y yo diría hasta más barato, ¿eh? Sí. Hasta más barato en algunos casos. Sí, perfectamente. Sí. Pero te vas a un coche de 25 o 20 y ahora dependes de las ayudas para que el precio sea igual. ¿No? Entonces, el precio en los segmentos más bajos todavía me parece una gran desventaja. Vale. ¿Y la tercera desventaja? No sé, tenía que haber hecho, ya he dicho 3, seguro 2. Hemos dicho el precio. El precio en la cámara de entrada. Vale. Y el tema de dónde se cargue, ¿no? Que no siempre es posible. Que no es para todo. Vale. Quizás lo que habías dicho antes de que es muy político ahora. Ya. ¿No? Lo vemos como que si tú compras un coche eléctrico eres de izquierdas y eres un woke. Ya no. Elon nos lo está cambiando. Claro, pero no lo está cambiando. quizás todo eso de que sea tan político o que divide tanto, vemos las noticias, coches eléctricos, coches de combustión, en las confrontaciones, quizás eso, pero no es directamente algo del coche eléctrico, ¿no? Ya, No. Pero es de general de la sociedad, ¿no? Que Sí. todo es política ahora. que sea algo que nos divide no me gusta, por supuesto, ¿no? Y creo que hay que entender la gente que no compra un coche eléctrico porque no encaja en su uso, no encaja en su... Eso, no están y no preparados pasa todavía, nada. Claro. O no es tan accesible. O no quieren. No quieren, y me parece directamente. bien. Sí, Claro. claro. Tú libremente puedes comprar el coche que te da la gana mientras es legal. Sí, Por supuesto. Claro. Todo para ti. Ya. ¿No? Te voy a quitar la pregunta. Déjame que le haga la que tenía antes que me ha venido. Vale. Porque claro, has dicho, si no, pues que se compre uno de combustión. Sí. Es decir, o coche eléctrico o coche de combustión. ¿Qué piensas de las opciones intermedias? Híbridos enchufables, híbridos convencionales. ¿Qué te parecen esas Los opciones? híbridos enchufables no los entiendo directamente. No estoy diciendo que no te compres. Si a ti te parece la mejor opción, cómpratelo. Sí. Yo solamente digo que no entiendo el que lo compra un híbrido enchufable. Porque si compras un híbrido enchufable, tienes un cargador en casa o un punto de recarga en casa. Si no, ¿para qué vas a comprarte un enchufable? Claro. Vale. Y una vez que compras eso, el híbrido enchufable no tiene ninguna ventaja sobre un coche 100% eléctrico. Ninguno. Ninguno. Puedes viajar igual de fácil con un coche eléctrico. Exactamente, porque un híbrido enchufable tienes lo peor de ambos mundos. Bueno, tienes la ventaja, porque la gente lo compra y dicen, pues así lo uso en el día a día, el eléctrico, y cuando me voy a Marbella, pues uso el de gasolina. Claro, es que la gente dice lo contrario. O sea, tú has dicho, tienes lo peor de los dos mundos y la gente dice, tengo lo mejor de los dos mundos. Sí, pero no es así. Tienes un coche Claro. eléctrico mediocre que necesita el mantenimiento de un coche de combustión y cuando vas de viaje tienes un coche de combustión mediocre que está arrastrando más peso y es menos eficiente y te gasta un montón y tienes que parar igualmente cada 300 kilómetros a repostarlo. Wow. Claro, no lo había visto así. No veo ninguna ventaja en los coches. Quizás hay segmentos donde no hay un coche eléctrico, pero eso no es nada de la tecnología en sí. Puede que necesitas un segmento B, un sub pequeñito y no hay ningún eléctrico que te sirva y entonces compras un híbrido enchufable.
Vale, lo entiendo. Ya. Pero en sí no veo ninguna ventaja ¿no? en un Es híbrido un no enchufable. quiero y no puedo, ¿no? O es- Quiero y no puedo, ¿no? Quizás Eso. es para... quiero meterme así, un poco en esto de lo Ya. eléctrico. para facilitar a lo mejor la transición, ¿no? Sí, pero yo creo que dentro de 10 años no existirán los híbridos enchufables. Claro. No, ¿para qué? Si los coches eléctricos, por precio, van a ser iguales. Claro, sí. Por autonomía, igual. ¿Para qué necesito yo un motor de combustión? ¿Y qué tecnologías crees que van a ser más prometedoras? O sea, con esta reflexión. ¿En un futuro? En un Sí. futuro. ¿Qué se Entonces, viene? ¿Qué viene? ¿Qué estás viendo? ¿Qué viene? ¿Qué tiene Dentro más de 10 años nadie compra algo que no sea eléctrico. Wow. Así de fácil. Y probablemente antes, pero bueno, que ya depende de cada uno de los lados de la sociedad. Pero para un coche, un vehículo personal, Ujú. lo único que tiene sentido cuando hay infraestructura suficiente, y no hablo del viaje, hablo sobre todo de la recarga lenta económica donde estacionas, Ujú. no hay otra cosa. Así de claro. Todo lo demás es dar vueltas. Claro. Y- Eso es y luchar en contra, ¿no? De la evolución. Sí, sí, y dicen, pues nos van a comer los chinos. Sí, claro, porque los chinos saben esto. Bueno, ya Y nos han los comido. chinos, sí, pero claro, ¿y por qué nos va mal en la industria de automoción en Europa? Porque no tenemos nada claro. Que si híbrido, que si hidrógeno, que si diésel, que si gasolina, que si ponemos aranceles, que si ponemos el café, eso, y que si lo quitamos un poquito. Ya. Las cosas claras. Si Ya. tú sabes a dónde va el mercado, vete para allá. Claro. Claro. Por eso nos comen los chinos, porque tienen la cosa clara y no andan con tonterías. Ujú. La única razón por la que hacen tantos híbridos y eso es porque nosotros no sabemos del todo. Claro, todavía. estamos dudosos. Estamos dudosos. Antes de hablar del tema de creador de contenido, te lanzo esta última ya por dejar a un lado el coche. Tema coche y de hidrógeno. ¿Opinión? ¿Tienes algo? Mi opinión de hidrógeno es que el coste por kilómetro, si usas hidrógeno, va a ser siempre mucho más caro que el coste por kilómetro con un eléctrico. Porque hidrógeno o lo sacas de depósitos de gas, Ujú. entonces no es limpio, o lo haces a través de electrólisis, por lo tanto es un derivado de la electricidad y tiene menos eficiencia, ¿no? Entonces, si yo puedo conducir 100 kilómetros con los kilovatios hora, con mi coche eléctrico, lo puedo convertir en hidrógeno, transportar el hidrógeno, almacenar el hidrógeno, repostar el hidrógeno y conducir, ¿qué? 20 kilómetros con la misma energía. Significa que siempre va a ser 3, 5, 10 veces más caro el hidrógeno que el eléctrico Vale. en uso. Y no tiene sentido ninguno. Lo único que tiene sentido es tener coches de hidrógeno para confundir a los usuarios y no convencerles del eléctrico puro. Es lo que ha hecho Toyota, lo que ha hecho en parte Ya. Hyundai. Sí. Toyota no vende coches de hidrógeno. Ujú. Toyota hace marketing de coches de hidrógeno para que no tengamos claro que el futuro es eléctrico, porque así no damos el paso y seguimos comprando sus coches híbridos. Nos quieren despistar. Ostras, es una estrategia, ¿no? Del despiste. Juegan al despiste. Juegan despiste con Eso nosotros. es Ajá. el coche de hidrógeno es un despiste. Dices, ¿cuál es la ventaja del coche de hidrógeno? Pues que puedes repostar en 5 minutos. Vale. No puedes repostar en 5 minutos. Un coche de hidrógeno necesita un depósito a presión y necesita un surtidor a presión. Ujú. Ese surtidor a presión necesita 20 minutos para meter la presión suficiente Claro. para el siguiente coche. Claro. Es más lento. Ya. O sea que no hay ninguna ventaja. No hay ninguna ventaja. Ya. No hay ninguna ventaja. Dicen, pues entonces lo hacemos y lo hacemos con combustión, no con... ¿cómo se llaman las baterías de los hidrógenos? Que son los... se me ha ido la palabra ahora. Ostras. Hay dos formas de usar el hidrógeno. Una es convertirlo en electricidad y entonces es básicamente una batería a hidrógeno. Vale. Como una pila de- Alguien está gritando a la cámara ahora diciendo Poner en fuel comentario. cells lo llaman en inglés, ¿no? ¿Cómo? Fuel cells, ¿no? Fuel cells. Sí, Sí, que son luego los... pilas. Celdas de... De Sí, que luego se convierte eso en electricidad y eso es lo que realmente dicen. "No, pues un coche de hidrógeno realmente es un coche eléctrico. A pila No, de combustible, ¿no? Pila de combustible. Vale. Vale. Gracias. Vale. Ya habrán puesto 40 Sí, comentarios. sí, sí. ya. punto para ti. Me encanta hacer estos podcasts y escuchar a la audiencia gritando la palabra. Se llama así. O escuchar los Ya ves. guerreros del teclado en los comentarios. ¿eh? Así que- A mí me pasa, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cómo Eso es una forma de utilizarlo, ¿no? Y eso es donde pierdes
energía en camino. La otra forma es usarlo como si fuese un combustible y quemarlo, y también es limpio porque al final el hidrógeno se combina con el oxígeno y ya está. Y hacemos agua como único residuo. Eso es menos eficiente todavía. Necesitas un depósito que ocupa todo el coche para hacer los 400 kilómetros. No tiene ninguna ventaja. Vale. Y fundamentalmente nos mantiene anclados en un sistema donde tenemos que ir a un surtidor, pagar a un señor que tiene su depósito de hidrógeno y seguimos siendo esclavos a un sistema de repostaje. En cambio, yo con mis placas fotovoltaicas, pues mañana viene la guerra de los zombies y yo sigo conduciendo. Claro. A ver, no todo el mundo tiene mi suerte, pero es un sistema liberado de un punto único de repostaje. Sí. Ahora sí, ya me queda tranquilo con el coche. Quizás el hidrógeno tiene otros usos, no digo que no. Que puede haber otros, yo qué sé, en barcos o historias así. Traeremos a un experto en hidrógeno. Eso es. Y a ti también. Y peleamos. Y bueno, ya un poco más, como hemos escuchado varias veces a los haters a lo largo de este podcast, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esa responsabilidad de, bueno, pues como voz y tu opinión sobre la movilidad eléctrica, esas críticas? Sobre todo, ¿cómo las manejas o cómo, bueno, cuenta un poco tu experiencia, ¿no? Dando voz a creador de contenido. Pues hay dos tipos de críticas. La crítica, bueno, varios seguramente, pero la crítica de la persona que solamente quiere criticar por criticar. No le interesa la información. Él siente que yo hablo del eléctrico como un ataque a su estilo de vida o su preferencia, lo cual no lo es. Como he dicho antes, que cada uno compre el coche y lo utilice como quiera. Yo estoy a favor del coche eléctrico, pero no estoy en contra del coche de combustión. Bien. ¿No? Y eso lo quiero dejar muy claro. Esa persona que se siente atacada y solamente quiere ofender, y solamente, pues le ignoro. No hay que darles voz ni responderles porque no quieren un diálogo. Luego hay otra gente que son críticos y dicen, pero esto no sé qué, pero realmente es una pregunta detrás. Dicen... Y son gente abiertas a aprender o escuchar y a cambiar de opinión. Yo también, yo cambio de opinión en muchas cosas cuando aprendo algo nuevo, o intento por lo menos. Sí. Y a esa gente yo intento siempre responderles con la idea de que asumo que tienen buenas intenciones. Eso lo hago primero. Cuando no conozco a alguien me critica, asumo que me está criticando con buenas intenciones. Luego cuando veo que sí sigue y solamente... cambia de tema cuando le contesto en algo, pero cambia de tema para criticar más. Digo, vale, no tiene buenas intenciones y ya está. Pero inicialmente el primer contacto es siempre, asumo que por mucho que me criticas, que tienes buenas intenciones. Y me criticas por desconocimiento o porque tienes otro punto de vista y puede que tengas razón. Entonces intento responderle de forma respetuosa y... típicamente lo que hacemos es... Mira, un truco. Estoy apuntando. Mira, un truco es, cuando alguien te escribe en Twitter, que suele ser donde hay más así confrontaciones, la respuesta que tú das es, ¿eres un idiota? ¿No tienes ni idea? Te voy a contar por qué. El hidrógeno no vale para los coches por tal. ¿Vale? Lo escribes todo, pero no das en enviar. ¿Vale? Y luego dices, vale, ahora voy a quitar toda la primera parte. Te quitas el idiota. Y todo lo que eres un idiota, no tienes ni idea y no sé qué. Y lo único que queda es el argumento al final. Y dices, el hidrógeno no me parece que es algo para los coches porque el coste por kilómetro es mucho más alto. Y le respondes. Y de repente has dicho exactamente lo mismo. Quitando la parte. Pero quítalo primero. Pero no pasa nada, lo escribes y luego lo borras. Así que si ves un tweet mío donde respondo a un hater de forma muy educada, probablemente le he puesto antes tu familia y tu madre y no sé qué. Y luego respiramos y lo borramos y dejamos el argumento, que el argumento hable por sí mismo y ya está. Claro. Que si luego tiene otra opinión o no le comentas, no pasa nada. Porque a veces hablas con uno, pero te leen miles. Ya. Y todos los demás que juzguen. Claro. Y bueno, ya por último, ¿cuál ha sido el vídeo, ¿no? O más que ha generado más debate? Ya no, ni para bien o para mal, sino el que a lo mejor te ha marcado un poco más en toda esta trayectoria. Si lo ¿De los que he hecho yo? Si lo pudieras encajar en uno, que a lo mejor es algo complejo. Es difícil, porque intento que el que marca siempre sea el siguiente. Bueno. Intento también
no hacer lo mismo siempre. Ajá. Intento hacer cosas nuevas. Ujú. Algunas funcionan, algunas no, Ya. y ya está. Jolín, es difícil Es como hablar la de pregunta. De un vídeo ya. O que te haya marcado, yo que sé, a lo mejor Mira. los inicios, no sé, algo. He subido hace poco un vídeo sobre las fallas de Valencia y es un vídeo que tiene muy pocas visitas porque Ajá. la parte de movilidad eléctrica que lo tiene, que es sobre Ajá. un camión eléctrico que muevan los ninots de las fallas de Valencia, Ajá. pero el vídeo no tiene muchas visitas. Creo que ahora mismo que estamos hablando tiene 2.000 o algo así, que es relativamente poco para el canal de promedio. Pero me gustó mucho el vídeo y es un vídeo del que estoy muy orgulloso porque cuenta la historia más allá solamente de la movilidad eléctrica, de Paiporta, de la Dana y cómo recuperan las fiestas ahí. Así que esa es una que lo he visto que no tiene Ya. gran tirón. La repercusión que te gustaría, ¿no? Claro, pero saca un vídeo de Tesla, se quema y Elon Musk Se es un pone loco viral, claro. y se pone viral. Pero al final yo quiero hacer los vídeos que a mí me gustaría ver Claro. y que más allá de conseguir millones de visitas, que tengan el mensaje que yo quiero dar. Impacto. Eso es lo que miro más que las visitas, Ujú. ya que cada uno juzgue los vídeos ahí. Pero sí, ese vídeo, y quiero extender aquí a mi editor Carlos, Vale. que ha hecho un trabajo magnífico porque yo le tiro todos los vídeos en crudo ahí a él Y se Claro. apaña. y le he dado el guión más o menos y él ha hecho el vídeo y me sacó una lágrima la primera vez que vi el vídeo. Así Joder. que... Todos a ver el vídeo de Paiporta de Lars. Sí. Así que aunque es un poco distinto y quizás no lo que espera, pues yo creo que ese vídeo sí que me ha gustado mucho. Pero también es el último que he hecho, entonces por Claro. eso lo tengo Claro. más en memoria. Seguramente hay otros varios en el pasado también, pero Muy bien. por eso. Pues nada, ¿tienes algo más? A ver, yo me quedaría un Bueno, montón de sí, yo tiempo. también, yo le haría muchas más preguntas, pero Bueno, tampoco vamos a abusar no del tengo tiempo de prisa Lars. aquí, así que pero Pero bueno. bueno, yo creo que ha quedado bastante bien y sobre todo las preguntas más importantes están contestadas. O sea que, Lars, mil gracias por estar aquí con nosotros. Mil gracias por invitarme a vuestro podcast y Bueno. espero ver mucha más gente aquí. Y muchas gracias Sí. por facilitarnos, ¿no? El que nosotros también podamos Sí, estar aquí. estar aquí. porque- Recordamos que estamos en el estudio de Lars, de Todos Eléctricos, por si no lo sabíais. Y Bueno. nada, esperemos que este sea El primero de muchos. El primero de muchos. primero de muchos. Así Muchas que gracias, muchas chicos. gracias. Pues nada, suscribiros, si os ha gustado, suscribiros. No sé cuántos quedaréis a esta altura del podcast, pero si os ha gustado la entrevista y si tenéis sobre todo ganas de que traigamos a más personas, la forma que tenemos nosotros para poder llegar a más personas es que os suscribáis, que el canal cada vez seamos más y podamos traer aquí a muchas más personas que nos arrojen luz sobre este tema del futuro de la movilidad eléctrica. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos y nos vemos.